Iglesia, Centro Cristiano, Luz y Vida a las Naciones. Pastor Luis Ángel Sinisterra. Les saludo en el nombre del Señor. Ya vamos a empezar la transmisión. Y quiero que las personas que nos escuchan cada 8 días tengan en cuenta nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, nos encuentra como Luz y Vida a las Naciones. Ahí está nuestro canal. De igual manera, si quiere escribirnos una nota extensa, puede escribirnos por medio de nuestro correo electrónico funcristiana, se lo repito, funcristiana, luz y vida @gmail.com, o también puede entrar a nuestra página web como funcristiana, www.funcristianaluzyvida.com. Ahí encuentra nuestra página web. Dicho esto, vamos a leer la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 30. Libro del profeta Jeremías, capítulo 30. Fíjese en el versículo 7. El domingo pasado hablé acerca de eventos futuros, los eventos futuros, y hoy precisamente voy a extenderme un poco más acerca de lo mismo, los eventos futuros. Dice Jeremías 37 en adelante: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Yahweh su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Hasta allí la lectura por ahora. Me referí el domingo anterior acerca de algunas potencias que van precisamente a acometer
que van a pelear contra Israel hacia el futuro. Hablé de los reyes de Oriente. Me referí a las potencias del norte y hablé también de la Europa occidental, que es muy probable que de allí surja lo que Daniel llama el cuerno pequeño, o sea, el anticristo, del cual el apóstol Juan y también el apóstol Pablo mencionan. El apóstol Pablo habla del hombre de pecado, que fue el texto que leímos hace 8 días en 2 Tesalonicenses 2, que habla del misterio de la iniquidad. El apóstol Juan también habla que han surgido muchos anticristos. Y dice, y por esto sabemos que es el último tiempo. Hoy voy a enfocar en forma más concisa el tiempo postrero para Israel. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 4, Primera de Juan, el capítulo 4, busquen su Biblia. Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Juan habló, figúrese, casi al inicio de la iglesia, habló del anticristo. Pero Juan también habló del anticristo final, quien también la Escritura lo describe como el cuerno pequeño, del cual habló el profeta Daniel. Pero también la Escritura lo describe como la bestia. El cuerno pequeño, el anticristo, la bestia, inicuo. Todos esos adjetivos fueron dados al anticristo, aún a ciertos emperadores, para que ustedes tengan conocimiento. Los apóstoles los calificaron de bestias.
Mire usted que el Señor habló de 10 días de dura persecución. ¿A qué se refería el Señor? Sabiendo que en el lenguaje profético no siempre un día es como lo conocemos literalmente, sino que muchas veces una semana se refiere a 7 años, o sea, día por año. El Señor dijo a sus seguidores en la revelación, en el libro de Apocalipsis: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Vea usted Apocalipsis 2:10. Ese es el texto que acabo de recitar. Hubo 10 grandes persecuciones contra el cristianismo. Vaya tomando nota. Denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que las decretaron, o sea, de esas bestias. Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. 10 emperadores terribles. Yo creo que ya usted habrá tomado nota. Ahora bien, el profeta Daniel, allá en Babilonia, que fue uno de los 4 imperios temibles, el imperio caldeo, capital Babilonia, que ahora es Bagdad, allá en ese lugar donde surge prácticamente la primera adoración al cual Dios condenó enérgicamente allá en Irak, que hoy es Irak. Muy bien, vamos al libro del profeta Daniel, capítulo 9. Habla de las 70 semanas. Esa es una profecía hacia el futuro, de la época de Daniel hacia el futuro. Pero esas 70 semanas son semanas de años, que equivalen a 490 años. Libro de Daniel, capítulo 9. Versículo 27 en adelante. Pero el 24, lee el 24 también conmigo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
para terminar la prevaricación, 1, y poner fin al pecado, 2, y expiar la iniquidad, 3, para traer la justicia perdurable, 4, y sellar la visión y la profecía, 5 y 6, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Oiga, queda una semana, y por otra semana, que es la semana que falta, confirmará el pacto con muchos. Ahora, los siguientes 3 años y medio, y a la mitad de la semana, aquí viene la apretura de Jacob, lo que leímos en Jeremías 37, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Por qué digo que una semana, oiga, una semana equivale a 7 años? Vayamos al libro de Levítico, capítulo 25. Levítico 25. Vaya observando muy bien, muy detenidamente. Dice el versículo 8. Levítico, o en hebreo es Vayikra, versículo 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Esa es la semana profética. Entonces, el reloj de Dios se detuvo, porque ese Israel es el reloj de Dios, así lo han llamado los eruditos, el reloj de Dios. Ese reloj se detuvo cuando Israel fue llevado en la época de los romanos en el año 70, cuando Tito y Vespasiano invaden la ciudad de Jerusalén, invaden el territorio con sus legiones, porque una legión romana, escuche bien, equivalía a 3.600 efectivos o soldados, a 5.000. Eran los dos números que significaban una legión de soldados romanos. Entonces invaden a Jerusalén, se llevan el botín, destruyen el templo, se llevan el botín, o sea, el tesoro que había en el templo, hasta
hasta el menorá o el candelabro de oro, que era el de mayor precio, y ese candelabro queda sepultado en el Tigris. Ahí se les ahoga el candelabro, ahí se les cae y queda allí en el Tigris. Continúo. Israel pues rechazó al Mesías. Muchos, la inmensa mayoría rechazó al Mesías. Y el Señor les dijo: vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que digáis, hasta aquel día que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Muy bien. Jesús habló del tiempo de los gentiles y dijo que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Capítulo 21 de Lucas. Estamos estudiando en esta mañana. Capítulo 21 de Lucas. Versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso fue lo que sucedió en los años 70. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Yo les hablé a ustedes acerca de la plenitud de los gentiles, que tiene que ver con la parte espiritual, con el número de personas que salen de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Pero los tiempos de los gentiles tienen que ver con lo político, el desenvolvimiento político de las naciones. Y fíjense que los tiempos de los gentiles empezaron en Babilonia y empezaron con adoración de imagen, y así terminarán adorando a la imagen del anticristo. A ella le van a cantar, se le van a postrar. Al anticristo le compondrán canciones, lo van a adorar como si fuera Dios. Pero su tiempo también será muy limitado, porque su reinado será solamente de 7 años. Dios no le va a permitir más tiempo, sino 7 años. Pero esos 7 años, que será de tribulación para el pueblo gentil, 3 años y medio será de apretura para los judíos, para el pueblo de Dios. Será de apretura. Pero fíjense que hay una promesa entre todas las promesas que hay para Israel. Dios dice: entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda. Eso lo dice Dios, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ella el opresor, porque ahora miraré con mis ojos, dice el profeta Zacarías 9:8.
Puede anotarlo. Acamparé alrededor de mi casa. ¡Qué promesa tan maravillosa! Y se cumplirá, pues todo lo que ha salido de la boca de Dios se va a cumplir, tendrá que cumplirse. Entonces Israel, el pueblo de Israel, cuando vuelve, comienza a regresar a su tierra. A partir por allá del siglo XVI, XVII, cuando líderes, gente preparada de judíos, que aún nacieron en otras naciones, pero sus ancestros judíos, como lo fue Balfour, como lo fue Suquení, como lo fue Teodoro Herzl y muchos líderes más. Fíjese usted que los premios Nobel, un 25% han sido ganados por judíos. Son una mente brillante. Pero Israel no había sido declarado por Naciones Unidas un estado independiente hasta el 14 de mayo del año 48. Fue declarado estado independiente. Y aunque muchas naciones perdieron su identidad, como lo dije en alguna ocasión, perdieron su lengua, su idioma, fueron borradas completamente, y porque hay idiomas que desaparecieron como el acadio y otros, el fenicio. Pero la lengua materna de Israel allí está. Dios no permitió que ese idioma Kadosh fuera borrado, que las costumbres de ellos fueran borradas, que su identidad fuera borrada. Inclusive están apareciendo tribus, la tribu de Leví está apareciendo. A partir del año 48, cuando izaron la bandera de Israel con la estrella de David, allá en Naciones Unidas, hubo un grito de júbilo mientras leían, mientras estaban investigando algunos rollos encontrados en Qumrán, mientras allá en Israel aún no había sido decretada nación independiente. Se oye esa proclama en Naciones Unidas: Israel, Estado independiente y soberano. Porque es que Dios cumple. Así haya pasado el tiempo, Dios vive en un eterno presente. Y lo que Él le prometió a Abraham, lo que le prometió a Isaac y a Jacob, lo que le dijo a Moisés, Dios no se olvida de lo que ha dicho. Dios no se olvida de sus promesas. Dios no se olvida tampoco de ti, hermano y hermana. Aunque hayas cruzado por pruebas indescriptibles, aunque hayas sufrido enfermedades,
aunque hayas perdido lo material, Dios no se olvida de ti. Él sigue siendo tu Dios. Él sigue siendo mi Dios. Él sigue siendo mi Salvador y tu Salvador. Y Él tiene bien presente que un día no muy lejano nos vamos a ir. Nos va a llevar a un lugar maravilloso. Amén, amén, aleluya. Gracias, Señor. Ahora bien, la apretura de Jacob vendrá. Yo hablaba de nubarrones en el horizonte político, en el horizonte religioso. Hay nubarrones. Decía que hay naciones que están amenazando a Israel. Hay hermanos que cuando escuchan las amenazas de la guerra dicen: vea, viene la tercera guerra mundial. No, Señor. La tercera guerra mundial será la batalla de Armagedón. Pero para que eso ocurra, tendrán que suceder todos estos eventos que le acabo de describir. Porque el anticristo va a romper el pacto que habrá hecho Israel con él, porque el anticristo llegará el momento de pedir adoración. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Eso se va a cumplir sin duda. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Allí el anticristo, cuando los judíos despierten y se den cuenta que ese no es Mashiach, que ese no es el Mesías, porque ellos siguen clamando en el muro de los lamentos. El judaísmo tradicional sigue clamando al Eterno que les envía Mashiach, que les envíe el Mesías. Y van a ser engañados por el anticristo, pero también romperán el pacto con él. Él lo va a profanar así, como lo hizo Antíoco IV Epífanes, que sacrificó una cerda en el altar. Cristo va a ser un profano. Pero escuchen esto. Algo tan importante que usted debe saber. A Israel, ya lo dijimos, que lo van a invadir. En el libro de Daniel capítulo 11. Libro de Daniel capítulo 11. Busquen su Biblia. Daniel 11. Este capítulo, las profecías se cumplieron hasta el verso 35. Habla del rey del norte y del sur, o sea, Ptolomeo y Seleuco. Pero a partir del 36 es otro panorama. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea
consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Esto querría decir que el anticristo, aunque quizás provenga de la Europa occidental, será descendiente judío, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Ahí está la profecía de Daniel. Entonces, cuando usted lee el capítulo 11 hasta el 35, diga, es una profecía cumplida. Pero a partir del 36 ya tiene otra figura y habla precisamente de ese hombre de pecado, del hijo de perdición. Pero ¿qué va a pasar con Israel? Porque dice que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Miremos pues que a Israel lo van a invadir, como ya lo dije, tropas, millones de soldados van a llegar de ejército a combatir contra Israel con el ánimo de borrarlo. Pero ¿saben una cosa? Que Dios tiene su arsenal. No se les olvide. Las naciones, las más avanzadas, tienen misiles, lanzan bombas, tienen ejércitos muy bien entrenados. Pero cuando yo miro la Biblia, escuchen bien esto, Dios no necesita fabricar misiles, Dios no necesita fabricar bombas, sino que Él tiene depósitos para lanzar sobre las naciones que invadan a Israel. El libro de Job capítulo 38, libro de Job capítulo 38. Quiero que ustedes miren estos textos de la palabra de Dios, versículos 22 y 23. ¿Has entrado tú a los tesoros de la nieve? O sea, Dios enseñándole a Job lo que él ha creado. ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Job no tenía ni idea. Y óigame bien, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 38, libro del profeta Ezequiel, y el versículo 22, y yo litigaré contra él, o sea, contra esas potencias, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él
sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, o sea, con Gog, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Dios no necesita misiles, Él los tiene más poderosos. Y seré engrandecido, dice Dios, y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Ahora bien, vamos a mirar en detalle qué ha hecho Dios en otras épocas referente al granizo. Recuerden que en Egipto hubo una plaga que fue la plaga del granizo. Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9. Versículos 18 al 24. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado. O sea, hay de mayores y menores tamaños, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo. Están diciendo a Faraón, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Yahweh hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra del Señor, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo. Yahweh hizo tronar y granizar, y el fuego descendió, el fuego se descargó sobre la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. ¿Lo escucharon? Apocalipsis 8:7. Apocalipsis capítulo 8 versículo 7. Dice así la palabra del Señor: el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. En el capítulo 11, verso 19, también de Apocalipsis 16:21, búsquelo usted una vez termine esta reunión. Pero mire que en la época de Josué, también el granizo, en Josué capítulo 10 y versículo 11, Josué 10:11, dice la palabra de Dios: y mientras iban huyendo, o sea, los amorreos, de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Yahweh arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los muertos
por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. O sea, el hombre está muy ilusionado con lo que tiene. Y van a decir, con esto borramos a Israel por completo. Pero allí, en la batalla de Armagedón, ahí van a quedar. Vayamos al libro de Zacarías, capítulo 14. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Libro de Zacarías, capítulo 14. Versículos 4 y 5. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Quién los va a afirmar? Jesús, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos, y con él todos los santos. Ahí está. Finalizo en el libro de Joel, libro del profeta Joel o Joel. Capítulo 3 del libro del profeta Joel. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Joel 3:2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Y de Israel, mi heredad, dice el Señor, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Ahí está pues que el Señor va a reunir a esas naciones en el valle de Josafat. Y hay una palabra que dice que Israel quemará las armas de sus enemigos. Usted puede leer el capítulo 39 de Ezequiel del 9 al 13. Enterrará allí, quemará las armas. Todo esto está por suceder. No durmamos. No nos vamos a distraer. No nos vamos a olvidar esta palabra. Que el privilegio de la iglesia es muy grande. Alabe al Señor por lo que Él ya tiene preparado.
El que toca a su pueblo, al pueblo de Dios, es como tocar a la niña y será engrandecido y será exaltado, porque Él viene a establecer su reino mesiánico en la tierra. Amén, amén. Oh, mi hermano, gócese, aún en la prueba y en la tribulación, que todo esto se va a cumplir y la iglesia del Señor también será exaltada en aquel día. Consuele a su hermano con estas palabras. Dele aliento, anímelo con estas palabras. Dígale, hermano, no es tiempo de desmayar, porque lo que está escrito se va a cumplir y muy pronto se cumplirá. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, amado Señor, porque tu palabra se cumple, Dios. He predicado, Dios mío, acerca de lo que va a suceder. Oh, mi buen Jesús, yo te amo, Señor. Me humillo delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a sobrellevar la situación que está ocurriendo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a terminar nuestra carrera con gozo, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, Santo Señor, a reconocerte todos los días de mi vida, Señor. Ayúdame. adorado y bendecido tu Ayúdame a nombre. exaltarte y a poner muy en alto este evangelio, Dios mío, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias, Señor, también por tu pueblo Israel, Dios mío. Gracias por lo que tienes preparado para ellos, Señor. Aleluya. Así como defendiste a Israel allá en Egipto, asimismo lo defenderás, Señor. Asimismo lo has defendido en su cautiverio en todas las naciones. Y lo has vuelto a reunir en su país, Señor. Asimismo lo defenderás allá en la batalla del Armagedón, Señor amado. Asimismo serás muy engrandecido cuando te reconozcan, Señor, y te pregunten qué heridas son estas en tus manos. Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Aleluya. Oh, Señor, y harán gran lamentación sobre ti, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Dios mío. Fortalécenos, Dios. Alrededor del mundo la iglesia va marchando con el poder glorioso que nos prometió. Alrededor del mundo la iglesia va marchando con el poder glorioso que nos prometió. Va marchando la iglesia del Señor. Va marchando en el nombre de Jesús. Y va marchando la iglesia del Señor. Va marchando en el nombre de Jesús. Alrededor del mundo la iglesia va marchando con el poder glorioso que nos prometió. Alrededor del mundo la iglesia va marchando con el poder glorioso que nos prometió. Va marchando la iglesia.